Hola amigos del Combo TV y de Infórmate con Juanpa, mi nombre es Juan Pablo Manjarres Barón y en esta vez vamos a hablar sobre la consulta anticorrupción. Bueno, sí, sabemos que no pasó el umbral, pero es indignante, o bueno, a mí me frustra mucho saber que fueron pocos los ciudadanos que faltaron para cumplir el umbral. Entonces voy a citarme con John Ferley Amaya y con Jazz Bonilla, representantes de diferentes partidos, a ver qué opinan acerca de lo que pasó en la consulta, y nos vamos a reunir en Café Don Ovidio, que es, digamos, el mejor café en el centro. Entonces vamos a ver qué dicen ellos, qué son las opiniones que tienen y qué podemos esperar para unas próximas elecciones. John, Jazz, bienvenidos al Combo TV e Infórmate con Juanpa. ¿Qué les pareció el resultado de la consulta? ¿Si era lo que ustedes esperaban o hubo alguna decepción por ese lado? El resultado de la consulta fue maravilloso, increíble, insólito. Por primera vez en la historia en Colombia, las personas salen a votar, a ejercer su derecho democrático, pacíficamente y sin ninguna clase de dávida. Por un interés, por convicción, por país. O sea, el resultado fue increíble. La votación a nivel nacional dio un empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, como decía, el resultado que se dio de la consulta me parece que da un cambio increíble en la democracia de Colombia, en la política principalmente, porque se sale de cualquier sesgo y adicional a eso, de cualquier movimiento político o de cualquier tendencia política, sino que se sale de esa tendencia ya una preocupación de país como prioridad. 11.600.000 personas salen y lo apoyan, la votación más alta que haya tenido la historia de Colombia, ni un presidente la ha tenido, ni el plebiscito más alta que la misma de Uribe, de Duque, que sabes como lo mismo. Entonces, realmente el resultado fue maravilloso. Yo estoy contentísima, estoy feliz de haber hecho parte de este proceso. Acá en el Tolima tuvimos un resultado impresionante, fueron más de 151.000 votos en Ibagué. Entonces, el resultado se dio en todo el país. En el Tolima también hicimos diferencia a pesar de que no pasamos el umbral, y yo soy muy contenta con el resultado de la consulta, y el resultado lo que nos trae es una nueva época, una nueva era en el tema político y democrático en nuestro país. Juan Pablo, se veía venir los resultados. Si bien es cierto, sabíamos que iba a obtener una participación mayoritaria las respuestas por parte del sí en la consulta del 26 de agosto, también es cierto que sabíamos que esta no iba a cumplir el umbral, por varios motivos. La primera, quienes estaban promoviendo la consulta anticorrupción estaban siendo citadas la semana anterior por la Corte Suprema de Justicia por escándalos de corrupción. En este caso, la ex senadora Claudia López estaba citada por haber legislado en causa propia. Segundo, el escándalo que afectó a la consulta en el departamento del Huila. Un diputado y algunos concejales del municipio de Neiva fueron capturados por presuntos actos de corrupción, y eran ellos quienes estaban liderando la campaña de la consulta anticorrupción. Tercero, las confusiones que permitieron la consulta ante algunas de sus propuestas para la modificación de la Constitución, si era la consulta el mecanismo idóneo o en realidad era un referendo. Cuarto, la excesiva participación de políticos cuestionados en dicha consulta. Roy Barrera siendo uno de los abanderados de la consulta anticorrupción, Armando Benedetti siendo otro de los políticos que estaban promoviendo la consulta. Entonces, pues esto, digamos que desincentiva la participación de los colombianos. Y por último, pues yo creería que ese conflicto para volver la consulta una bandera personal, como una plataforma política, pues hicieron que los colombianos no sintieran la confianza en las propuestas y sintieran más bien que era un mensaje más político y electoral para unas próximas elecciones que en realidad un sentir que nos une a todos los colombianos, como es la lucha contra la corrupción. Deslegitimar una consulta popular llevada a cabo pedida por más de 4 millones de personas y votada en este momento por más de 11.600.000 personas, votación por encima de la que se fue elegida Duque, simplemente porque había un interés personal de la persona que estaba a cargo o vocera de este proceso, me parece absurdo. O sea, no se puede deslegitimar un proceso ciudadano por una persona o por los que participaron. Acá en Ibagué, politiqueros baratos también se montaron muchos en el bus de la consulta, y no por eso se desmerita, en lo absoluto. Aquí los resultados son los que hablan.
Y por más que hayan apoyado, quienes hayan estado ahí, quienes no, constitucional o no constitucional, la primera pregunta, el resultado es que Colombia habló, participó en democracia, salió sin un tamal, sin una lechona, sin nada, sin que les pagaran el pasaje, por pura convicción y votó. Y lo que demostró es que tenemos un gran triunfo. Aquí no hubo pérdidas, aquí no hubo desmotivación por parte de la gente por participar. Los que no participaron son los obviamente manipulables, las personas que por falta de información, por falta de academia no se les pudo llegar. El resultado de la costa fue uno de los que más aterró, igual que el de Antioquia, porque fueron muy bajos el índice de votación, no llegó al umbral. Pero fue por falta de academia, de educación, porque cuando las personas ya estaban documentadas sobre la importancia, o sea, esto se volvió un problema de trascendencia en el país, ya todos estamos hablando de corrupción, vamos a estar pendientes de la corrupción y ahora son 11.600.000 personas que van a seguir al tanto de lo que suceda con estas que, aunque no llegaron al umbral, porque fueron 11.600.000, nos faltaron 400.000 votos para hacer umbral, para llegar a los 12 millones, que era altísimo. Eso ya es un mandato y ya hasta el mismo Duque, el mismo presi que tenemos actualmente, mandó a llamar a la banca, a los promotores de la consulta para empezar a estudiar la agenda legislativa en el Congreso. Entonces es una ganancia por todo lado. Lo que haya pasado con anterioridad y quienes hayan pegado y todo eso ya no tiene trascendencia alguna. La trascendencia es que se dio un mandato ciudadano y ahora Colombia habló y habló en mayoría. En esta consulta anticorrupción, ¿quién perdió y quién ganó, digamos, a su opinión? Pablo, yo creo que pierde el bolsillo de los colombianos. Más de 300.000 millones de pesos que se invirtieron para realizar la consulta, pues prácticamente al sol de hoy, 1 o 2 días después del ejercicio de la consulta, pues podemos saber que esta no tiene ninguna fuerza vinculante para las iniciativas legislativas que se empiecen a tramitar en el Congreso de la República. Pierde, por supuesto, entonces el pueblo colombiano, gana la institucionalidad democrática de nuestro Estado, la democracia participativa en este momento, entonces digamos que obtiene una gran victoria por los resultados. Más de 11 millones de personas apoyaron la consulta a pesar de tantas confusiones que existieron alrededor de ellas. La senadora Claudia López hace perder a muchos colombianos, no solamente por el tema de las arcas de la nación, sino también por verse abocados ante una consulta pues que no genera ningún efecto jurídico en este momento. Se dice que se van a presentar el día de mañana las iniciativas legislativas ante el Congreso de la República, un paquete de proyectos de ley y un paquete de proyectos de actos legislativos. Pues estos mismos se hubieran podido haber presentado antes de la consulta sin la necesidad de ver malgastados los 300.000 millones de pesos de las arcas de la nación. Aquí hubieron efectivamente, políticamente hablando, un ganador y un perdedor. 2 ganadoras y un perdedor, políticamente hablando. Porque, gústenos o no, la consulta popular necesita de acciones que son políticas. Incentivar el voto, participación ciudadana. ¿Quiénes ejercen esas funciones? Los políticos. Tú no ves a una persona diferente que no le gusta la política haciendo pedagogía para este tipo de procesos, como lo fue la consulta popular. La gran ganadora y la gran triunfadora fue Claudia López y Angélica Lozano. Y el gran perdedor de este proceso fue Uribe, porque desde el comienzo deslegitimó el proceso de la consulta. Todo el domingo se la pasó despotricando y hablando mal de cada una de las personas que hacían partícipes de ese proceso. Esto lo que demuestra es que, en definitiva, el decline del uribismo empezó, porque ya no son mayoría. Ya no creen en esas mentiras y en esas barrabasadas que salen en sus tweets y todos replican como si fuera real. Ya la gente no comió cuento entero y salió y votó, sin importar quién lo promoviera, sin importar qué fuera lo que fuera en trasfondo, porque ahí no hay trasfondo alguno, era una decisión que se le daba a los ciudadanos frente a una problemática clara que ya todos la identificamos y nos apropiamos de ella. Para mí esos fueron los 2 ganadores y triunfadores del proceso. Dice que el dinero, dice aquí mi amigo que la pérdida de dinero. Déjame decirte, compañero mío, que la pérdida del dinero fue culpa gracias de su partido, porque esto estaba programado para la segunda vuelta presidencial y ustedes decidieron aplazarla para después de presidenciales porque
Muy seguramente le iba a servir al candidato que estaba del lado del partido. Y fueron ellos los que hicieron perder esa cantidad de dinero por hacer que las votaciones fueran en otra época. Es cierto que por constitución no se pueden hacer 2 elecciones el mismo día, pero sí se podía hacer el día anterior con la infraestructura ya montada. Y el dinero no se hubiera gastado tanto, pero ¿qué pasó? La bancada de Centro Democrático puso oposición, no quiso, y lo que dio como resultado es que se hicieran otro, y por eso esa inversión. O sea que aquí el único culpable de la pérdida de ese dinero es el señor Uribe. Y después entonces viene a despotricar de la pérdida, siendo el culpable. Entonces ya la gente no le cree. O sea, sí, tantas veces que dice sí, después dice no. Entró, apoyó la consulta anticorrupción en el Congreso de la República y después cuando salió del Congreso, después de que salieron las elecciones y ya se lo elegido su candidato, entonces ya no la apoya. Y ya la gente empezó a reconocerle toda esa manera que maneja la política y ya no le creyó y por eso salió y votó. Entonces para mí es el gran perdedor de esta consulta anticorrupción. Juan Pablo, es entendible que la gente quiera buscar en personas, en propiedad, la responsabilidad del fracaso de los resultados del 26 de agosto. La gente opina y dice que fue culpa del Centro Democrático por no haberse hecho la elección en concurrencia a las elecciones presidenciales. Es natural que la gente piense esto, pues no todas las personas tienen por qué tener conocimientos en materia jurídica, menos aún en materia constitucional. Pero la Constitución es muy clara, el artículo 104 dice que no pueden haber consultas en concurrencias a ejercicios electorales. No se puede ni legal ni constitucionalmente adelantar una consulta el mismo día, en este caso en particular, de unas elecciones en las cuales se va a elegir el presidente de la República. Ahora bien, Juan Pablo, no es el Centro Democrático quien pierde, no es el presidente Uribe quien pierde. Yo creo que por el contrario, pierde el pueblo colombiano al haber participado en una consulta donde no se atacaba de fondo la corrupción que el mismo pueblo vive en los entes territoriales, en las alcaldías, en las gobernaciones. No se puede presumir de porque un congresista gana cierta cantidad de dinero es corrupto, o no se puede presumir que el simple hecho de ser congresista es corrupto. Peor aún, no se puede presumir que la corrupción solamente le pertenece al Congreso de la República. Vemos aquí en los entes territoriales actos de corrupción que están siendo investigados, adelantados por los órganos de control, en este caso la Fiscalía, donde tenemos escándalos como por ejemplo el alumbrado navideño del año 2016, donde está involucrada la administración municipal, o el doble pago de unos recursos en temas de salud por parte del ente territorial departamental, la gobernación del Tolima. Tenemos funcionarios que en un momento compraron más de 10.000 millones de pesos en tubos y los dejaron tirados por allá en algunos lotes baldíos del municipio de Ibagué, y hoy en día son funcionarios completamente cuestionados. Esa clase de corrupción no la estaba atacando la consulta. Perdieron quienes hicieron posible una consulta que atacaba apenas un sector de lo público y desconocieron todo un universo alrededor de ese mal que afecta a la población colombiana. Los entes territoriales pues estaban completamente felices porque a ellos no los atacaba la corrupción, solamente era una consulta que quería atacar a un sector que, vuelvo y repito, es la rama legislativa, y no se puede presumir que todos los corruptos son congresistas o que todos los congresistas son corruptos, Juan Pablo. Gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Recuerda suscribirte y darle like a todas las publicaciones del Combo TV y de Infórmate con Juanpa. Nos encuentran en Facebook como El Combo TV y asimismo en Instagram, y a mí me encuentran como Juan Pablo Manjarres Barón o Infórmate con Juanpa. Y recuerden algo muy importante: la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia. Que el Combo TV fusiona tus ideas, porque esto es Infórmate con Juanpa. 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 Amigos, mi saludo. Habla Álvaro Uribe Vélez. Los invito a informarse siguiendo a Juan Pablo Manjarres. Infórmate con Juan Pablo.